No todos los hospitales autogestionados denegan servicio. Usted tiene el hospital, por ejemplo, Calventic, que no denega servicio porque no tenga dinero, ni el Juan Bosch, ni... Solamente algunos hospitales autogestionados tienen esta práctica de denegar el servicio porque no hay dinero. O dicen, te lo voy a exonerar, pero luego le pasan la factura a salud pública. Entendemos que no es necesario en estos momentos la construcción de un muro de concreto para resolver ese problema, porque el muro se construye y la gente va a seguir haciendo esfuerzo por cruzar. Si no se establecen políticas claras que sirvan de muro de contención específicamente, pero ya un muro de contención económico. Hola amigos, bienvenidos al Verificador, al periodismo de datos. Esta semana tenemos 3 temas muy candentes. Los asuntos relacionados con la corrupción. Tenemos una entrevista dedicada a este tema. ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Y por qué los hospitales del país están de SOS, de emergencia? Bueno, pues les animo a que se quede con nosotros tal y como ustedes han visto en el contenido. Hoy tenemos un programa muy interesante. Sin embargo, vamos a iniciar con obsesión por los datos para hablar de muros y murallas. Señores, la verdad que en este tiempo, en la segunda década del siglo XXI, muchos no entienden que el único muro que no puede cruzar o vencer el ser humano es el que habita en su mente. República Dominicana y Haití comparten una frontera de casi 400 kilómetros cuadrados, utilizada constantemente para el tráfico de personas, drogas, armas, vehículos y otros delitos, según han admitido las autoridades de ambos países. La seguridad es deficiente por parte de ambos estados. Recientemente, Haití dio el primer paso, construyendo 17 kilómetros de una pared para obligar a sus ciudadanos al pago de impuestos. Y ciertamente el muro está en la parte haitiana, no afecta nada al territorio dominicano. Y ustedes saben que nuestra frontera es una frontera abierta, no tiene ningún tipo de alambrada, muro, y ellos están realizando ese muro y entendemos que para nosotros fortalece nuestra seguridad fronteriza. Visto este conflicto desde el exterior, no pueden explicarse cómo dos países vecinos, habitantes de una misma isla, sean tan opuestos y poco afiliados entre sí. Los dominicanos saben muy poco de Haití, sobre su idioma, raíces religiosas, prácticas culturales y convivencia. Los haitianos, por su parte, usan la República Dominicana como su fuente de progreso sin mostrar ningún interés sobre la cultura criolla. La realidad es que aunque hay una frontera física, una legal, que marca los límites de los territorios, hay una aún mayor por definir, que es la cultural. Para las fuerzas de seguridad es tarea imposible mantener el orden en una frontera abierta. Por ello nos preguntamos, ¿construir un muro en la frontera es la solución a la migración descontrolada de haitianos hacia la República Dominicana? Porque esto es un plan de país de seguridad fronteriza, que no solo debe ser el muro. Yo también voy a propugnar en esa ley por la carretera internacional que vaya desde Pedernales hasta Montecristi, y voy a implementar o a proponer, mejor dicho, sanciones a los empleadores, a los empresarios que contraten mano ilegal. Es decir, tiene que ser visto el muro como un tema, parte de un problema, de un paquete de medidas. Entendemos que no es necesario en estos momentos la construcción de un muro de concreto para resolver ese problema, porque el muro se construye y la gente va a seguir haciendo esfuerzo por cruzar. Si no se establecen políticas claras que sirvan de muro de contención específicamente, pero ya un muro de contención económico. Dos posiciones distintas, pero por eso estamos aquí con el periodismo de datos. ¿Cuáles son los muros o murallas que actualmente existen
en el mundo. Y estos muros, ¿cuáles son los resultados? ¿Realmente se puede controlar la migración descontrolada con la construcción de un muro? Veamos los datos. Los muros más importantes del mundo son el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, con una longitud de 1.125 kilómetros. El muro de Israel con frontera en Cisjordania, que también se extiende hacia los territorios palestinos, prácticamente en un 85%. El muro entre Marruecos y el Sahara Occidental, que tiene una longitud de 2.720 kilómetros. Y la más conocida por los dominicanos, la valla o muro de Ceuta, que es una barrera física de 8 kilómetros de separación entre Marruecos y la ciudad autónoma de Ceuta en España. Estos muros tienen como estrategia común el uso de la tecnología. La verdad es impresionante la cantidad de sensores, de cámaras de televisión y el uso de la tecnología que utilizan para proteger sus territorios. Cuentan con el paso de vehículos de vigilancia, cables bajo del suelo conectados a una red de sensores electrónicos de ruido y movimiento. Están equipadas con luces de alta intensidad, videocámaras de vigilancia y equipos de división. Sin embargo, en todos estos casos el resultado es que no impiden el paso de las personas hacia el otro lado. Es decir, no pueden controlar esa inquietud del ser humano por ser libre y seguir su camino. Los datos demuestran que los muros aumentan la violación de los derechos humanos y que rara vez han resuelto el problema de fondo de las presiones migratorias. No tienen en cuenta las necesidades de las personas que precisan de protección. Bloquean indiscriminadamente las llegadas. Aumenta el riesgo de quienes buscan cruzar, recurran entonces a rutas más peligrosas. Aumentan las redes de tráfico de personas y se fomenta la actuación unilateral por parte de uno de los países. La migración descontrolada es un peligro para la seguridad nacional de cualquier país, pero los datos demuestran que un muro no es la solución para los controles fronterizos. Ahí les dejamos el dato. Después de la pausa, ¿por qué los hospitales dominicanos están de SOS, es decir, de emergencia? Les traigo los datos. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Y este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está Papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Los hospitales públicos, la crisis en los hospitales. ¿Por qué? Tenemos ahora una situación de gravedad, tenemos una epidemia causada por el virus de la chikungunya y estamos viendo cómo los hospitales del país están de SOS, de emergencia. Vamos a hablar de este caso con datos y con una persona que es médico de profesión, pero también es periodista y muy estudiosa sobre el sistema de salud de la República Dominicana. Sandy Locuar nos acompaña. Hola Gracie, gracias por invitarme. Querida amiga, para mí es un placer tenerte aquí. A verificar. A verificar. Yo te felicito por haber introducido al público al concepto de periodismo de datos, sí, que es lo que realmente se usa ahora en la vanguardia del periodismo, que necesitamos tanto, Gracie, porque hay tanto periodismo de fulano dijo y perencejo respondió, declaracionista, y eso no nos lleva a ningún lado. Vamos a hablar un poco de los hospitales. Me preocupa mucho las informaciones que se están sirviendo a través de los medios de comunicación sobre lo que pasa con los hospitales dominicanos. Es un tema inclusive cíclico, pero nunca vamos al fondo. Y yo quiero empezar a introducir este tema trayendo estos datos, compartiendo estos datos con los amigos, que tenemos un sistema, la red pública, que son algunos hospitales. Y hay otros hospitales que son los autogestionados. Eso es algo nuevo, se está aplicando en los últimos años. Entonces el Ministerio de Salud Pública subvenciona los llamados hospitales autogestionarios. Estamos hablando de que mensualmente se invierte alrededor de 150 millones de pesos y que al año es un desembolso de más de 1.427 millones de pesos. Y estos centros, que son 7 en total, han sido construidos y equipados por el Estado. Y aunque reciben esos recursos, operan como si fueran clínicas privadas donde no se hace distinción entre ricos y pobres. Entonces vemos a través de los mismos medios de comunicación las siguientes informaciones. Quejas de los hospitales que pertenecen a la red pública y quejas también de los hospitales que son los autogestionarios, que parecen clínicas. Entonces, explíqueme esto, doctora, ¿qué es lo que pasa? Me gustaría que tú precisaras cuáles son los hospitales, esos 7 que tú incluyes en los autogestionados. Es decir, porque que recuerde, tenemos el Hospital Juan Bosch, tenemos el Hospital de los Alcarrizos, el de los Alcarrizos, el Ney Arias Lora, el de Herrera, 3 nuevos que hemos inaugurado ahora, el Reinaldo Secanot, Almanzar, el Secanot, exacto, es de esto que estamos hablando, y la Plaza de la Salud, que para los fines se puede considerar un autogestionado que fue cedido a un patronato. Es decir, un hospital como estos que hemos mencionado, que son esos hospitales de tercer nivel autogestionados, donde cada mes se le da una subvención que triplica o cuatriplica lo que recibe un hospital regular. El hospital regular, como el Morgan, como el Robert Reed Cabral, como el mismo de por ejemplo, un ejemplo, a Robert Reed, no sé, creo que le están dando son 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. 5 millones. Mensual. ¿Qué dice tu dato? Bueno, 5 millones de pesos. Sí. Al Aibar creo que le están dando 6 millones de pesos. Tú ves entonces que al hospital de Herrera le están dando, creo que son 27 millones de pesos. En los hospitales de la red pública tienen un bajo presupuesto, todos los médicos son empleados del Ministerio de Salud Pública. El ministro de Salud Pública puede determinar lo que hay que hacer en ese hospital. Ahí es para marcar diferencia entre lo que ya hemos explicado, que es un hospital autogestionario. Pero un hospital autogestionado tiene que pagar su nómina.
Esos otros hospitales, sí, pero el Salud Pública le auto- paga su nómina sí, completa. Sí, pero el autogestionario recibe el dinero del presupuesto de manera directa, no pasa por el Ministerio de Salud Pública. Bueno, está en la ley de presupuesto, entonces Salud Pública no puede variar eso, pero lo que quiero que sentemos en la discusión es que todos los autogestionados no son iguales. Hay autogestionados que tienen un alto nivel de satisfacción de sus usuarios. Siempre pongo el ejemplo del Hospital Juan Bosch. No todos los hospitales autogestionados denegan servicio. Usted tiene el hospital, por ejemplo, Calventic, que no denega servicio porque no tenga dinero. Ni el Juan Bosch, ni... Solamente algunos hospitales autogestionados tienen esta práctica de denegar el servicio porque no hay dinero. O dicen, te lo voy a exonerar, pero luego le pasan la factura a Salud Pública. Es el problema con los autogestionados, Gracie, que no hay una norma que diga, esto opera así. Esto es una institución que no es como el director diga, sino que esto es un hospital construido por el Estado con tecnología de punta, por ejemplo, en el caso de Secanot, que tiene equipos que no tienen la mayoría de las clínicas del país, y sin embargo tiene una normativa de gestión que es decidida por ellos, como si fuera un grupo privado al cual el Estado le dio ese hospital para que hiciera. Por ejemplo, un médico en el Secanot tiene un contrato y encima cobra por cirugía. Sí, vamos a seguir con esta parte del diagnóstico. Vamos a seguir en el diagnóstico antes de ir un poco a las soluciones, para dejarle algo a la gente, a la reflexión, a las mismas autoridades, en el sentido de que con este sistema no podemos continuar. Algo tenemos que hacer sobre la marcha y haciendo las correcciones, porque con el tiempo esto va a colapsar y yo creo que no es muy tarde. Estamos como camino a eso. Vamos a ver los datos, lo que dicen los datos. Por ejemplo, ya que estamos hablando del Hospital Ney Arias Lora, que es un hospital autogestionario, vamos a comparar esos datos con los hospitales de la red pública para que sea más entendido por la gente. Por ejemplo, yo tengo aquí una información de que el Ney Arias Lora tiene muchos servicios que son exonerados. Gente que ellos reciben que no tienen un seguro de salud y que el hospital pues cubre todos los costos. Imagino que ellos mismos tendrán algún sistema de ayuda para esos pacientes y los datos hablan es una gran cantidad, pero no te dice cuántas atenciones ellos no le cobraron, por ejemplo, a los haitianos, que tienen un sinnúmero de problemas y en los hospitales públicos no se le cobra un peso. Bueno, el Ney Arias Lora típicamente no recibe este tipo de pacientes. Es decir, el haitiano usualmente va a un hospital donde sepa que no se requiere un seguro. Casi todo el mundo sabe que se requiere tener un seguro para entrar al Ney Arias Lora, y algunos aventurados o en medio de un accidente van allá, ¿me entiendes? Los otros hospitales, por ejemplo, Darío Contreras, ahí va los hospitales de frontera, esos sí tienen, y el Cabral Ibáez de Santiago, tienen una carga, Gracie, que no te puedes imaginar. Es decir, nosotros queremos pedirle al sistema que dé resultados sin darle las herramientas para ofertar estos resultados. ¿Cuántas camas tiene, por ejemplo, el Robert Reed? Y el Robert Reed recibe 5 millones de pesos. Con esos 5 millones de pesos, más no sé cuánto le estará ingresando por Senasa, ellos tienen que darle comida a los residentes que tienen ahí. Tienen que darle comida a los pacientes que están internados ahí, tienen que comprar los medicamentos, tienen que comprar los gases medicinales, con 5 millones de pesos. No sé si tú me ayudas con el número de camas porque no lo recuerdo, creo que son 200 y pico que tiene el hospital Robert Reed. Entonces nosotros no podemos pedirle al Robert Reed un resultado y decir no, porque ellos tienen que equilibrarse facturando a Senasa. En primer lugar, el paciente Senasa que tiene un carnet subsidiado sí va a ir al Robert Reed, pero ahora va a preferir ir al materno desde que comience al Hugo Mendoza. Sí, entonces, veo que el Robert Reed tiene 362 camas. Gracie, con 5 millones de pesos tú puedes dar servicio a todas esas camas. Imposible. Sin tú contar cuántos médicos tiene, porque los médicos tienen que darle la comida, porque es un hospital docente. Sí.
El ingreso, tal y como dice, es casi 5 millones de pesos. Tiene un ingreso de SENASA de 1,5 millones de pesos. La cuota de recuperación son casi unos 100,000 pesos. Era porque ya se lo quitaron, pero que eso ayudaba evidentemente con algunos gastos del hospital. Tienen un gasto mensual de casi 8 millones de pesos. Si reciben 5, como gastan 8. Ya podemos ir viendo por qué la deuda sobrepasa los más de 35 millones de pesos. ¿Y se va a llegar un momento que es insostenible? Va a ser insostenible. Todos los hospitales todos los meses van acumulando 500, 200, 1 millón, 1,5 millones. Entonces tenemos que sentarnos como país y como gerentes de salud a decir qué cuesta la salud que queremos proveer. No solamente queremos proveer esto, queremos hacer esto, bueno, ¿eso cuánto cuesta en números? El Hospital Francisco del Moscoso Puello, que es popular, en un barrio populoso de la capital tiene 191 médicos, tiene 193 camas, o sea, para un barrio y un alcance, sobre todo, de una población muy amplia, porque en el Moscoso Puello ahí están... docente. Y es docente. Es docente. Es increíble para la cantidad de población que tienen que atender. Casi 6 millones de pesos es lo que tienen de presupuesto, 500 millones de pesos de SENASA. Y quiero hacerte una salvedad. Yo quisiera que todo esto se viera Tenían como... 100,000 de la cuota de recuperación que ya se lo quitaron. La exoneración de servicio, como, claro, poca, más o menos. No, la exoneración por servicio es muy alta. 225,000. Claro, porque su población es muy pobre. Pero mira, tiene una deuda de más de 105 millones de pesos. Lo que yo me maravillo es que hay proveedores que le siguen vendiendo. Yo no entiendo eso. Pero Sandy, si ese hospital lo venden por pedazos, ¿no da para pagar esa deuda? Pero un hospital no vale lo que es su estructura física, sino las vidas que ha salvado. Entonces, 105 millones de pesos por la cantidad de vidas que ha salvado el Moscoso, por el excelente programa que hay ahí para que es el hospital sede para el programa de los pacientes que tienen hepatitis B y C, y es un programa que funciona a la perfección y que prolonga vidas. 105 millones, eso no es nada para lo que ese hospital ha hecho. Sin duda, pero me preocupa que se siga acumulando. El Luis Aybar, que estuvo de SOS. Yo estoy muy vinculada porque fue un hospital donde yo roté como pasante. Médico, como pasante. Y entonces siempre para mí es un hospital muy especial. Me dio una pena que cambiaron al director simplemente porque habló, porque dijo. Bueno, el doctor tuvo que renunciar, me parece, porque... Mira la dinámica que le ocurre a todo el que está en un hospital como director, ¿verdad? Más este doctor, que es un doctor que aparte de ser político, ¿verdad? Porque es una persona que es política, pero es una persona que toda su vida ha estado vinculada a ese hospital. ¿Qué resulta? Que ese hospital te nombró un amigo tuyo político o un compañero, y él dice una cosa, tú no puedes contradecirlo, pero el que tiene la carestía eres tú. Pero Sandy, entonces tú dices, bueno, yo no puedo hablar, pero... Sandy, este clientelismo es lo que ha embromado este país, para no decírtelo con una palabra conjunta, pero ese clientelismo es lo que tiene este país hecho pedazos. Pero tienen que nombrar a alguien, Gracie. Pero esas personas no pueden, porque hay que mantener un mínimo de cuerpo, ¿cómo se llama eso? De estructura en el cuerpo. Sí, los directores no pueden salir a denunciar. Eso no es la labor de un director. Mira, cuando aquí se estuvo discutiendo de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de que vamos a hablar todas las fuerzas vivas de la nación y ese discurso político, yo decía, mira, aquí no hay estrategia, no hay un planteamiento que aquí se pueda hacer si no dejamos a un lado la política. Aquí el daño medular que se le ha hecho a las instituciones del Estado, incluyendo al sistema de salud, es el siguiente. Es que usted tiene que respetar a los técnicos
y al personal especializado. Usted no puede politizarlo todo. Y aquí tiene que llegar un momento en que tengamos que hacer un pacto. El Ministerio de Salud no se toca. Gobierno que venga no puede tocar al Ministerio de Salud. Porque aquí hemos desarrollado un plan de 10 años que tiene que cumplir metas. El Ministerio de Educación no se toca. No podemos estar con esta politiquería. El problema, porque ¿hacia dónde vamos? El Sandy? problema, yo creo, no es me encanta ese planteamiento, pero no puede ser de una sola visión, porque hay cantidad de técnicos que son políticos. Hay cantidad, decir fulano sirve porque es técnico y no es político. Pero ya ahí tiene que primar las evaluaciones. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, una de las instituciones que mejor manejo ha tenido, que no tiene el financiamiento que debería, es SENASA. ¿Y quién lo dirige? Una persona que por años ha sido gremialista, técnica y política. Entonces, a mí no me gusta ese paradigma, porque los peores daños que ha recibido el sistema de salud han venido de técnicos. Las personas, técnicos y políticos, deben ser medidas por sus resultados. Lo que no puede permitirse es que una persona permanezca años prometiendo en un cargo sin resultados y que permanezca ahí por consideraciones políticas. Ese es el problema. Muy bien, ya tenemos el diagnóstico de salud. Tú eres médico, eres periodista, eres consultora. ¿Hacia dónde tenemos que dirigir el sistema de salud? Tenemos que dirigir hacia implementar lo que hemos escrito, hacia el Sistema Único de Salud, ¿verdad? Y sobre todo a decirnos la verdad con los números. El Sistema Único de Salud, ¿qué significa? Que los autogestionarios vamos a tener que reformarlos a una misma red, tenemos que integrar las unidades de salud, que he visto que el sector privado se robó la idea de las unidades de atención primaria y están funcionando muy bien con todos los empleados de los bancos. Entonces, hacer eso en las instituciones públicas. Es que las unidades de atención primaria están contempladas como puerta de entrada en la Ley General de Seguridad Social. Entonces tenemos que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que escribimos, hacerlo en la práctica, porque escribimos las cosas y hacemos hacemos un muñeco que tiene una parte de lo viejo con una oreja de lo nuevo. Entonces, pues, ¡ay, qué feo! Bueno, pero es que no responde a ningún esquema. Está todo ligado allí. Hay una cosa muy importante que yo sí creo que tenemos que hacer, es evitar los privilegios. Es decir, ningún hospital puede tener mejor atención o mejor presupuesto porque el ministro de turno es amigo del director o tiene más apoyo, menos apoyo. ¿Ven? Y los directores tienen que tener garantías de su permanencia en sus cargos, independientemente, para que puedan decir, es que no tengo con qué trabajar. Hay que unificar el modelo de atención. Sí, el modelo de atención tiene que ser integral. Y el sector privado puede participar, pero hay discrepancias sencillas que se ponen en una sola línea. Por ejemplo, dice, tienen el seguro subsidiado, hospitales facturen, tienen que ponerse al día, ustedes no están facturando. Cuando el hospital se pone al día, va a donde SENASA, le lleva la factura, le dice, bueno, yo te la voy a pagar cuando yo pueda. Pero si viene uno del sector privado, se la paga de una vez, porque si no le suspende el servicio. Como el hospital no le puede suspender el servicio a SENASA, SENASA le descuenta el 30% a los hospitalitos, a los autogestionados no. Exacto. A los gestionados lo más que le hace es que le pone a esperar 2 o 3 meses. Entonces, vamos a decirnos la verdad. ¿Por qué SENASA hace eso? Porque está manejando fondos. Es decir, no tiene suficiente. Es decir, ha hecho una oferta, hemos hecho como sociedad una oferta de dar este seguro a la totalidad de la población, pero SENASA realmente no tiene el fondo para pagarlo. Entonces, ¿SENASA es malo? No. Tenemos el mismo caso con Promese. Promese en las boticas ha sido una ayuda para la gente enorme, pero ya Promese tiene que pasar a una segunda etapa. Tú dices que tú quieres ser responsable de las compras. Si tú quieres ser responsable de todas las compras, tú tienes que ser responsable de toda la provisión. Cuando falte medicamento en un hospital, también eres responsable. No hay que preguntarle al director. Hay que ir a Promese, porque yo voy más allá.
Yo creo que Promese debe ser el responsable con sus farmacéuticas en los hospitales de la provisión. Y el director no tiene que estar pensando si hay o no hay, a quién le compro o a quién no le compro. Pero Promese no puede ser la institución que compra y te despacho, pero si tú no tienes dinero, yo no te despacho. Es decir, tú eres el que tiene la responsabilidad, pero no eres el responsable. Manejas los fondos, pero no la responsabilidad. Así no. Sin duda. Sandy Locuar, ¿cómo te despide? ¿Qué nos deja de reflexión final? Bueno, a mí me gustan mucho las gráficas. Yo no veo la cosa tan negativa, porque yo siento que lo principal está. El país tiene una infraestructura de clínicas rurales. La infraestructura está ahí. Lo que está muy mal repartida, la carga. Es como un burro que tiene una carga pesada, pero si uno la coteja la carga, el burro va más derecho. Y estamos en camino, encaminé ese burro. Con programas como el tuyo, sí. Ay, qué bueno, que no me diste una respuesta política. Si más personas se preocupan como tú en buscar las cifras del desempeño. Hoy hay una noticia donde las aseguradoras, las ARS, que sí quieren rendimiento de su dinero, así es, están diciéndole a los de Andeclip, yo sí voy a ir a fiscalizar el expediente para saber si tú le pusiste... ¿Por qué? Porque salud es una contabilidad de costos para llegar a una meta. Entonces no puedes pretender llegar a la meta sin saber cuánto cuesta. Excelente, ya hemos entendido un poco qué es lo que pasa. El burro puede caminar más derecho si se la coteja un poquito la carga. Sí, yo creo que sí. Sandy Locuar, gracias. Gracias Siempre por es un invitarme. Placer hablar contigo. Y me facilita tus datos que también... Sí, te lo voy a facilitar y ojalá puedas venir para seguir discutiendo estos temas con el interés de que el público tenga una idea, saque sus propias conclusiones y que entienda que tenemos que hacer algo para mejorar un poco este sistema de salud y hacer esos reclamos a nuestras autoridades. Y 2%, menos del 2% del gasto en salud, con eso no vamos a tener lo que... Sin duda, es verdad. Ese tema de presupuesto, mira, queda pendiente para una próxima participación de Sandy Locuar. Amigos, hacemos una pausa, ya regresamos, quédense en sintonía con El Verificador. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo defiendan. En el sur. Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir
Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Julio César de la Rosa es una persona muy conocida. Ustedes lo han visto a través de los medios de comunicación, siendo el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Un tema que en las últimas encuestas establece que a la gente no le interesa mucho los asuntos de corrupción, porque es que es una sociedad que está tan anestesiada que poco le importa cómo se usan los recursos de todos. Hasta un día, cuando entonces la gente va a despertar y va a decir, óyeme, pero no podemos seguir con este camino de tanto gasto y de tanto dinero que se diluye y nos vemos los resultados. Así que para hablar de estos temas, Julio César de la Rosa está con nosotros. Bienvenido al Verificador, doctor. Gracias, Gracie, complacido de estar aquí, poder compartir algunas inquietudes en un tema que para algunos ya no tiene interés, pero para muchos sí realmente reviste mucho interés e importancia. Doctor, yo la primera vez que yo fui al aire con este programa, El Verificador, Periodismo de Datos, fue para hablar de un tema que yo lo titulé de la siguiente manera. En la República Dominicana la ley no es igual para todos porque la ley no alcanza a los poderosos. ¿Usted qué cree de eso? Claro, es así, siempre ha sido así, desde la creación del Estado, ya como institución política, desde que se estableció la monarquía en la antigüedad, pues evidentemente que los más poderosos pues estaban exentos de lo que era la aplicación de la ley que provenía de ellos. No aplicaban la ley contra sí mismos ni contra sus aliados, y desde el establecimiento del Estado pues evidentemente que la ley se concibió para aplicársele a los más débiles, y lamentablemente esto no ha podido pues alcanzar el desarrollo de que realmente haya reciprocidad en la aplicación de la ley, y por ello siempre van a haber esas excepciones contrario a lo que debería ser pues la regla de que sí operara la aplicación de la ley para todos de manera equitativa, sin exclusión, sin privilegio, pero es una realidad latente que la ley definitivamente es para los más débiles. Usted que está continuamente haciendo ese ejercicio en los tribunales, depositando querellas de diversas situaciones que ocurren en la administración pública, ¿usted cree que la lucha contra la corrupción en el país es selectiva y también política? Es política, evidentemente. Todo acto ejercido por quien está al frente de la cosa pública, pues evidentemente que tiene esa vinculación. Y siempre se ha utilizado a partir de lo que son los intereses de quien le esté al frente de la cosa pública, de la administración de la cosa pública. Muy difícil se pueda ver que en un gobierno se aplique o se persiga a un funcionario que esté en la actualidad por la comisión de irregularidades. Por ello vienen denuncias, denuncias vienen, y inclusive el presidente de turno, el que cualquiera que fuera, que esté, pues hace caso omiso a esas denuncias, inclusive ha llegado a los niveles de defender, y por ello cuando salen del gobierno, dependiendo de quién sustituyó ese gobierno, pues se va a poner en movimiento la acción pública. Si es el mismo partido o si es el mismo gobierno, pues evidentemente que no va a haber forma de que esa persona sea perseguida. Ahora, si es contrario y reviste algún tipo de amenaza para lo que son las aspiraciones futuras de quien esté
al frente del gobierno, pues evidentemente que se va a poner en movimiento la opción pública, como se ha visto en otras oportunidades, y hay casos más que elocuentes en la República Dominicana, que tradicionalmente se veía que el gobierno que salía era perseguido por el gobierno que entraba, y por ello pues se ha ido interesando quienes llegan a la administración pública por permanecer, porque lo que ocurrió en un cuatrenio pues puede ser perfectamente sepultado o cubierto por el segundo cuatrenio. Entonces por eso hay tanto interés en la continuidad al frente de la cosa pública, precisamente para evitar que quien venga detrás pues pueda perseguir por a la comisión de algún tipo de irregularidad o acto de corrupción. Doctor, quisiera que usted escuchara dos opiniones. Una, la de doña Licelot, que hace una reflexión muy famosa sobre la corrupción. Y la otra, el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, tengo la impresión de que se ha lavado un poco las manos. Yo quiero que usted escuche y vea estas declaraciones para ver si usted coincide conmigo o está equivocado. Si nosotros no tenemos transparencia, seremos siempre esclavos de la pobreza, de la insalubridad, del desempleo, etcétera. Los países que se desarrollan son los países que tienen transparencia. Lo dije en el ambiente de las municipalidades, porque en ese ambiente hay mucho dispendio, y no es posible que el Estado Dominicano tenga que hacer lo que los ayuntamientos no hacen. Ahí hay un doble gasto. Se desconocen de otros casos y lamentablemente todas las instancias han sido, digamos, con resultados no los esperados. Hablo de los casos de bienes nacionales, el público jugó su rol. Hablo del caso de OISOE, que el Ministerio Público jugó su rol. Hablo del caso de la Liga Municipal Dominicana, que el Ministerio Público jugó su rol. ¿Qué usted cree, doctor? Bueno, realmente ha sido unas consideraciones por parte de la Cámara de Cuentas que, dicho sea de paso, no ha jugado el rol que le corresponde, porque admite la presidenta de la Cámara de Cuentas de que hay mucho dispendio en el manejo de los recursos del Estado. ¿Qué ha hecho la Cámara de Cuentas? Hacer una docena de auditorías en un año, publicar auditorías del 2006, auditar un año de una gestión de 4 años. ¿Qué ocurre con el año anterior o los años posteriores a ese año? Si se encontró con la dicha, el ente auditado, de que se le auditó en el año que mejor actuó, pues ya tiene un salvoconducto. Entonces yo creo que estas instituciones, como la Cámara de Cuentas y la Procuraduría General de la República, realmente no han jugado el rol que la Constitución le demanda, y sobre todo en el caso del Ministerio Público, que hace alusión a algunos casos específicos de los cuales se hizo eco, pues hay que ver quiénes fueron las personas encausadas. Liga Municipal Dominicana, dirigente reformista, bienes nacionales, un dirigente, un aliado, pero no del partido, un aliado, o sea, no es miembro del partido de gobierno. Sí, pero es un aliado y una persona histórica también, por su padre y demás. Y entonces tiene unas vinculaciones ahí con el Estado que son siempre permanentes. Así es. Entonces, realmente ha tenido el Ministerio Público en sus manos casos muy graves que le fue puesto en sus manos. Vimos el procurador dice, bueno, el Ministerio Público hizo lo que tenía que hacer, pero cuando llegó a la justicia entonces se cayó. Mira qué pasa, Grace, lamentablemente, y por ello a veces uno tiene que salir en defensa del Poder Judicial, porque como es donde concluyen los casos, pues es a ellos, a los jueces, que se le acusa de ser débil al momento de aplicar la ley. Estamos en un sistema de derecho, en un Estado de derecho, en donde es muy importante las pruebas para poder sancionar a una persona. Si el Ministerio Público no presenta
los elementos de pruebas contundentes que puedan servir para aplicarle todo el peso de la ley a un encausado, pues evidentemente que el juez no tiene otro camino que no sea la de mandar a su casa a esa persona, porque se trata de elementos de pruebas. Entonces, aquí con mucha frecuencia podemos ver cómo el Ministerio Público somete a una persona sin tener los elementos suficientes que puedan servir de soporte para condenar, sancionar a una persona. Entonces, el Ministerio Público se lava la mano, cumple con su rol de someter, pero al momento de juzgar no hay nada. Inclusive eso se hace de manera conveniente a veces en lo que son las instancias bajas de personas que no tienen los elementos, los someten, el juez no tiene otra salida que no sea la de ponerlo en libertad, entonces a quien se condena es a la justicia. Entonces, esto es una acción que debe ser el resultado del conjunto o de la participación conjunta. Por ejemplo, el rol de la Cámara de Cuentas es auditar todos los años a todas las instituciones. Si no tienen los recursos suficientes, pues que dejen eso. Entonces, no puede estar la Cámara de Cuentas haciendo alusión de que está mandando las auditorías de instituciones que manejan recursos mínimos y no así de las instituciones que manejan los grandes recursos. Ministerio de Salud Pública, nadie conoce una auditoría, del Ministerio de Obras Públicas tampoco, del Ministerio de Educación tampoco, del Ministerio de Deporte tampoco, del Ministerio de Medio Ambiente tampoco, del Ministerio de la Fuerza Armada tampoco, que son las que concentran el 90% del manejo del presupuesto cada año. Entonces sí tenemos la auditoría del Distrito Municipal de Laguna Salada, del Distrito Municipal de La Pared de Jaina, del Distrito Municipal de Atodama San Cristóbal, no así de los grandes ayuntamientos. Entonces, se quiere vender la idea de que se está cumpliendo con su rol, pero a media. Lo que ha hecho la Cámara de Cuentas en los últimos 5 años es lo único que se conoce. No se conocen resultados de auditorías de 30 años hacia atrás, no se conoce. Entonces, si sumamos las auditorías que ha evacuado la Cámara de Cuentas con lo que ha recibido de presupuesto, probablemente cada auditoría ha salido cerca de 100 millones de pesos. Pero una auditoría a una entidad que no se toma 2 meses hacerla. Entonces, lo mismo en el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas dice que remite al Ministerio Público los resultados de las auditorías, pero cuando usted lee la auditoría, usted dice, oye, ¿dónde está la falta penal para que tenga consecuencia penal? Bueno, de que pagaron un cheque, al momento de hacer la auditoría se encontró el pago de un servicio, de una compra, sin el soporte. En el reparo se aparece el soporte, cosas que conllevarían pues sanciones de tipo administrativa. Entonces, es parte del juego y con lo que se quiere hacer ver que se está trabajando. No hay voluntad política para enfrentar la corrupción, porque eso tiene que partir desde arriba, con una combinación de todos los actores. Congreso que tiene la misión de... La Constitución le establece cuál es su función: legislar, representar y fiscalizar. Tiene que revisar todos los años, el informe que le manda la Cámara de Cuentas del gasto. Pregúntele a un diputado o a un senador si ha conocido ese informe. No, el día pasado, en el 2014, se mandó el del 2012. Sí, y lo aprueban sin realmente hacer las verificaciones del lugar. O sea que ese mandato constitucional de que el Congreso debe ser el contrapeso no se cumple. Así es. Doctor, es interesante, sin duda apasionante hablar con usted de estos temas. Permítanos hacer una breve pausa y cuando regresemos, entonces me gustaría saber qué usted reflexiona luego de este diagnóstico que nos ha hecho sobre la lucha contra la corrupción. Ya regresamos.
yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Hemos conversado bastante, seguimos en este segmento de obsesión por los datos. Me gustaría saber, doctor Julio César de la Rosa, usted que ha estado estos años acudiendo a los tribunales del país y es presidente de la Asociación de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ¿qué reflexiona sobre el sistema y la lucha contra la corrupción administrativa? Yo creo que debemos seguir adelante. Uno sufre desilusiones precisamente por la falta de voluntad, de interés por parte de quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos del Estado, pero sí se ha ido avanzando, aunque mínimamente, y eso en un futuro pudiera pues servirnos de que haya una mayor integración de la ciudadanía, de que aprenda a reclamar sus derechos, de que aprenda a participar de lo que es la administración de los recursos del Estado, que son nuestros recursos, que es el resultado del pago de nuestros impuestos, impuestos que pagamos de manera constante y sonante. Con el uso de un teléfono celular de 100 pesos, una tarjeta de 100 pesos, usted está pagando un 28% de impuestos, el 18% de ITEVI, el 10% selectivo al consumo y el 2% al desarrollo de las telecomunicaciones, un 30%. Entonces, de cada 100 pesos usted está pagando 30 pesos de impuestos. Entonces usted tiene derecho a exigir qué se está haciendo con esos impuestos que usted paga. Lo mismo en los combustibles, cuando usted va a una tienda, cuando usted va a un restaurante. Entonces, yo creo que la ciudadanía debe ir aprendiendo a empoderarse, a exigir, a demandar, y creo que en un futuro no muy lejano va a ocurrir en la República Dominicana lo que ha ocurrido en otros países, donde realmente se ha fortalecido la institucionalidad y el Estado de Derecho, y esto va a permitir que las instituciones jueguen su rol, o de lo contrario tendrán que desaparecer, y creo que eso sería prácticamente ya la llegada de una catástrofe. Sin duda. Doctor Julio César de la Rosa, gracias por estar con nosotros y participar esta semana en El Verificador. Siga adelante. Gracias. Amigos, gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador. Seguimos en contacto en la página web elverificador.com.
Ya saben que yo solamente les presento los datos. Usted es dueño de las opiniones. Hasta la próxima semana.